su problema es nuestro problema, como este problemón. La verdad es que no sabemos qué puede llevar a enfrentar a una madre y a una hija, a tal punto que la madre se lleve a sus hijos, es decir, la abuela, y que la denuncie por maltrato psicológico y físico. Esto en medio de la pandemia, cuando ella encarga a sus hijos a su hermana porque estaba atravesando un cuadro de COVID muy fuerte. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué lleva a esa madre a quitarle a los hijos? Se lo contamos a continuación. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Ya tiene 3 años. Ya el día de hoy va unido. Y es algo que en mi vida nunca voy a saber. Nunca voy a saber cómo fue su primer día de ir al colegio, o cómo fue sus primeros pasos, o sus primeras palabras. No sé si volveré a ser madre, pero es algo que a mí, la justicia, el ministerio, las personas que están encargadas, no me lo van a entregar. Ni mi propia madre, por más que este proceso acaba, es algo que nunca sabré si Daniel, cómo fue sus primeros días en su colegio, no. Son etapas que me estoy perdiendo de mí. Lo más doloroso para Yasmina es que la demanda interpuesta en una demanda la hizo su propia madre, según asegura ella, por intereses económicos de su progenitora. En verdad al principio no tenía idea, pero en verdad con todo este tiempo, hasta el tiempo que ella estuvo con mi hijo, yo económico, porque el papá de mi hijo me decía, cada vez que se cumple la pensión tu mamá me llama, o si se pasa un día, desesperadamente me llama. Y a mi hijo le ponía la ropa más pobre, la más rotita, y mi hijo es que sí tenía ropa. Yo le mandaba, el papá también, entonces le ponía lo más pobre para llevarla a la empresa de su papá donde trabaja, para que, no sé, le muestre que le falta a su hijo dinero, algo así. Entonces yo diría en lo económico, y que también no se vio en la parte psicológica, ¿no? ¿Cómo pueden dar a un niño a una persona que psicológicamente no está bien? Durante la segunda ola de COVID, Yasmina se enfermó. Fue por esa razón que tuvo que dejar a su bebé en casa de su hermana mayor, donde también vivía su madre. Una vez recuperada, fue a buscar a su pequeño, y fue ahí que se enteró que tanto ella como el padre del menor habían sido denunciados. Y me doy la sorpresa que estoy demandada. Y en verdad me impactó, y me quedé así en la puerta cuando abren la puerta y mi hermana y mi mamá estaban con un documento diciendo que yo a mi hijo lo había abandonado, que estaba demandada por maltrato físico y psicológico. ¿Tú en algún momento maltrataste a tu hijo el tiempo que estuvo contigo? No, nunca, o sea, era un bebé, o sea, indefenso, y nunca tampoco se me pasó por la mente, ¿no? Han pasado 2 años y medio sin que esta madre pueda ver a su pequeño, quien ahora vive con su abuela paterna en Huánuco, pues también le negaron la tenencia a la madre de Yasmina por incumplir ciertas medidas. Indican que mi mamá no está apta, entonces que ella incumplió la medida y que el bebé se iba a quedar ahí, ¿no? Y entonces ahí fue cuando llaman a la abuela paterna y la señora acepta asumir la responsabilidad de mi hijo, ¿no? Durante todo el tiempo que esta mujer viene luchando por recuperar a su hijo, ha tenido que pasar por pericias psicológicas. Esta de noviembre del año pasado señala que Yasmina tiene una personalidad introvertida y estable, que presenta un comportamiento rutinario, metódico y que cumple con sus obligaciones.
que es capaz de tomar decisiones razonadas sin dejarse llevar por sus impulsos. Finalmente, el documento del Ministerio Público resuelve que no hay razones para continuar con las diligencias ni formalizar investigación en contra de Yasmina y el padre del menor por el presunto delito de maltrato físico y psicológico. Sin embargo, un mes después, el cuarto juzgado especializado de familia del Poder Judicial ratificó la tenencia suspendida para Yasmina, decisión a la que ella ha apelado, y ahora se encuentra a la espera de que la justicia haga precisamente eso, justicia para ella y su bebé. Pedir, ¿no? Justicia en verdad, no solo por mi hijo, porque es un niño que hoy en día, aunque no habla muy bien todo, yo sé que me necesita. Y igual yo lo necesito, porque lo poco que pude saber con la abuela es que él es un niño que a todos dice mamá, y cuando ve a sus tíos, porque está rodeado de niños pequeños también, ven que todos tienen sus papás y su mamá y él no. Y es un niño que está creciendo con compararse, ¿no? Y ella tiene su mamá y yo no, entonces yo más que todo que justicia que por mi hijo diría. Son casi 3 años en los que esta joven de 32 años no puede ver a su hijo reír, llorar, ni llevarlo al nido, ni escuchar la palabra mamá. Por lo menos a través de una foto quiero vivir la experiencia que lo estoy viendo crecer, ¿no? Y ya es algo que me lo estoy perdiendo ya. Y entonces por esa parte solo pido que ser escuchada y respetada como cualquier persona y madre. Por más que capaz en el pasado de mi juventud sí, me deprimí, me sentí mal, cometí errores, pero mi hijo en verdad para mí ha sido una bendición. Yo creo que Dios me ha dado el poder de ser madre para poder también encontrar una motivación en él y decir que en verdad hay más amor en este mundo que a esperar de otras personas, ¿no? Tú también lo puedes dar, entonces es algo que aprendí con mi hijo. Ruega todas las noches de que su caso no se siga postergando y que más temprano que tarde pueda tener a su pequeño hijo otra vez entre sus brazos. Qué difícil situación, porque estamos hablando de una madre, es decir, una abuela enfrentada a su propia hija, y debe ser realmente desesperante que desde hace 2 años no puedas ver a tu hijo, que no puedas abrazarlo, que no puedas acostarte, contarle un cuento, que no puedas acariciarlo, que no lo veas crecer. Han pasado 2 años, en esos 2 años, los primeros años de un niño cambia mucho, crece mucho, forma su personalidad, y de verdad debe ser muy doloroso no poder acercarte y no poder acompañarlo en ese crecimiento. Yo quisiera saber qué ha pasado con las autoridades, porque para quitarle una tenencia de un hijo a una madre y dársela a una abuela, tienen que haber visto algo. Tiene que haber habido algo. Si no, no tiene sentido ninguno. Y ahora con el tema de las denuncias, siempre parece ser que las autoridades cortan por el camino fácil. Ya, ustedes no se ponen de acuerdo, se ponen pelea, le damos la tenencia del niño a la otra abuela. Pero mi pregunta es, ¿alguien piensa en el niño? Claro. Yo creo que no. El interés superior del niño. ¿Qué clases de exámenes se han realizado para que la abuela tenga la tenencia del niño y la madre esté completamente desesperada sin poder verlo? El niño ya tiene 4 años, ha estado 2 años sin poder estar con su mamá, sin poder sentir a su mamá, sin poder abrazar a su mamá, ese cariño que tanto hace falta. Y nos preguntamos qué clase de relación entonces han tenido, porque de repente la relación se ha quebrado desde que Yasmina, no sé, de repente era pequeña y que habría que conversar con ella, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido la relación que ha tenido ella con su mamá? Claro, porque esa mujer ha sido, esa abuela ha sido madre. Entonces, hay algo ahí en esa cadena, ¿no? Que Fernando, que suena raro, porque es como tú que has tenido una hija, no dejas que tu hija vea a su hija. Sí. Se repite la misma película, la misma historia en de muchos casos, donde los abuelos, la abuela, el abuelo, cogen, adoptan a este niño, ¿no? A este niño y prácticamente, como dice Santi, desconocen el orden natural de las cosas, de que hay una paternidad, de que hay una maternidad. Más allá de las sentencias, hay un niño que necesita ver a su madre. Entonces no entendemos qué ha pasado aquí. ¿Qué tal si se lo preguntamos? Sí, así es. Lo que más necesita un niño, lo que más necesita un hijo es crecer al lado de su madre. Eso es vital, y por eso es que le vamos a preguntar a Yasmina Ávila, quien está con nosotros a través del Zoom.
¿Qué ha pasado? Yasmina, primero agradecerte por confiarnos tu historia, una historia tan personal y tan dolorosa aquí arriba, mi gente. ¿Qué ha pasado para que las autoridades le den la razón a la abuela o le den la razón a cualquier otra persona y no a ti, que eres la propia madre? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, en verdad es una injusticia que estoy viviendo. Bueno, cuando yo me enteré de todo esto, me hicieron una cita de lectura de expedientes. Cuando me acerqué, las únicas pruebas que encontré fue una receta médica, la mía, que anteriormente yo pasaba por un psiquiatra y un psicólogo porque tenía depresión postparto, y una receta de escaldadura que mi hijo tenía. Tenía algo en la espaldita y no había más pruebas. Es decir, pero cuando yo pruebas... fui entrevistada... Sí. Y yo te quería Cuando preguntar... yo fui entrevistada... Sí. Porque un niño tendría que pasar por la cámara Gesell para poder confirmar que ese niño tiene una agresión física o que tiene una agresión psicológica. Uno confunde y piensa que la cámara Gesell se emplea solamente en casos de presunta violación sexual, pero en realidad se emplea en cualquier tipo de denuncia por agresión física o verbal. ¿Tu hijo fue sometido a esta evaluación de la cámara Gesell? Fue citado, pero mi mamá no le trajo a la cita, porque ya él se encontraba en Huánuco con mi mamá y mi mamá no lo trajo. Solo pasé yo y el papá, ¿no?, para ser evaluado. Y como ven en los documentos, yo salgo que no soy agresora, salgo con una personalidad estable. Son especialistas que me evalúan ahí. Claro. La fiscalía lo archiva el caso. O sea, no es que se ha concluido que tú eres una agresora y que tu hijo fue sometido a agresión por ti. O sea, eso no está en las conclusiones de un documento. No, porque no hay pruebas. Uno, porque no hay pruebas. Otro, porque ya pasé por fiscalía, me pasé por varias pruebas y también vieron que no tengo rasgos de una persona agresiva. Ahí mismo en el informe la psicóloga pone que soy estable, entonces deciden archivarlo, ¿no? Pero el día de hoy el caso sigue en proceso porque el juzgado es el que tiene que dar la respuesta, ¿no?, la resolución sobre el caso. Yasmina, porque siguen postergando. Yasmina, yo quiero hacerte una consulta para entender un poco la historia. Yo entiendo que la relación con tu madre está rota, pero ¿desde cuándo? Sí. ¿Cuándo ocurre esa rotura? ¿Es a través de las denuncias? No entiendo, es decir, ¿tu relación en algún momento fue buena con tu madre? ¿En el embarazo la relación con tu madre era buena? ¿Cuando diste a luz la relación era buena? ¿Qué ocurrió? ¿Qué rompió esa relación? Bueno, yo desde niña sufro de maltrato psicológico y físico de parte de mi madre. Yo he sido una niña que he crecido en un entorno tóxico, con una mamá que me decía no sirves para nada, te debes morir, no eres mi hija. Entonces, yo a base de todo eso, en la adolescencia desarrollo una depresión, porque tenía mucho rechazo de mi mamá y no entendía por qué ella me rechazaba tanto. Entonces, desde ahí yo comienzo, a tener problemas, a deprimirme más, y decido venirme a Lima, porque yo soy de Huánuco. Decido venir a Lima con mi papá y mi papá, como todo padre, que yo no estaba bien. Entonces él busca ayuda, me pone a terapias, busca ayuda para yo estar mejor, ¿no?, como hija. Y eso es el proceso que he pasado. Y después de años, ya mi mamá, supuestamente ella muestra que había cambiado en mi embarazo al principio, pero con todo eso nos volvimos a dar cuenta que no, ¿no? Y entonces vuelvo yo a sufrir en la pandemia maltratos de ella. Delante de mi hijo me pegó, me golpeó. Y cuando mi hijo tenía 6 meses de recién nacido, entonces fue etapas muy fuertes que yo he vivido. Entonces yo tomo la decisión definitivamente de separarme de mi mamá porque sufría mucho maltrato de ella. Yasmina. Y entonces, sí. Sí, Yasmina, de verdad que lamento mucho la historia que nos estás contando, que estás confesando, porque efectivamente nosotros nos imaginamos y decimos, claro, la familia es todo, siempre decimos hay que confiar en nuestra familia, en nuestros padres. Sin embargo, tú has pasado por un proceso muy doloroso
de maltrato físico, que acabas de confesar, maltrato psicológico, humillaciones que te han cargado y te han acompañado durante toda tu niñez y adolescencia, y ahora en tu etapa adulta lo estás viviendo con más fuerza, y por supuesto que es un conflicto interno que tienes y necesitas de muchísimo apoyo. Tu madre entonces, a pesar de todo lo que te ha afectado y ha hecho contra ti, ¿estuvo contigo en el proceso de tu embarazo, acompañándote ella sola? ¿Ella estuvo contigo? No. El proceso de embarazo yo lo llevé con mi papá. Mi papá es la persona que me apoya hasta el día de hoy. Y mi mamá recién cuando yo iba a dar a luz, 2 semanas antes, llegó a Lima, ¿no? Para apoyarme, decir que ella quería ayudarme, pero en verdad lo pasé mal esas 2 semanas porque en verdad fue donde que me estresó más y estuve mal con ella. Y empezó con lo mismo, claro, con el mismo maltrato. Ahora, sí, claro. Entonces, Yasmina, si nosotros fuéramos en búsqueda de la versión de tu madre, ¿ella qué crees que va a decir de ti? ¿Qué piensas que podría decirnos de ti? Bueno, el día de hoy ella, ya que no está con mi hijo, porque mi hijo está con la abuela paterna, quiere, no sé, como manipularme nuevamente y decir, no, hija, estoy arrepentida, no acepta que se confundió, ella echa la culpa a los demás, entonces a mi hermano, al papá de mi hijo, entonces yo creo que mentiría o no aceptaría su culpa. ¿Ella podría decir que eres una mala madre por algún motivo? No sé, en verdad, porque sus actitudes de ella es muy cambiante. Es una persona muy cambiante que hasta el psicólogo mismo. ¿Ella pasó como por hija, una pericia psicológica a la abuela? No. Yasmina, entendemos que al momento que te dio COVID, el COVID-19, y que tú tuviste que aislarte y dejaste a tu hijo con tu hermana, ¿no? ¿Por cuánto tiempo dejaste a tu hijo con tu hermana y en qué momento tu madre hizo el intento de recuperarlo, de tenerlo? Ya, cuando yo me enfermé de COVID, me aislaron 14 días y me doy cuenta ahí que mi mamá estaba viviendo en la casa de mi hermana. Y entonces ahí fue como mamá a mí me da el presentimiento que algo iba a pasar. Y entonces yo a mi papá le digo, no, tráemelo a mi hijo porque en verdad siento que va a pasar algo. Mi mamá es capaz de llevarse a mi hijo porque ya mi mamá tenía ideas. Porque cuando yo estaba embarazada ella me decía, tú no vas a poder criarlo, dámelo a mí y yo me lo llevo a Huánuco y me lo crío. Y entonces tú haz tu vida. Entonces yo decía, ¿cómo voy a traer un hijo al mundo para que pase lo mismo que yo? Entonces yo decidí rotundamente criarlo sola, ¿no? Claro. Pero mi mamá hace... Sí, entendemos que tu hijo está ahora mismo con la abuela paterna en Huánuco, ¿verdad? Él está ahora mismo en Huánuco. Pero también nos has comentado que no hay una orden judicial porque el caso ha sido archivado. ¿Cuál es la razón por la cual tú ahora mismo no puedes ir por tu hijo? Si en teoría, legalmente, no hay nada que te lo impida y en teoría, legalmente, ella no cuenta con una tenencia, ¿no? O se le ha otorgado la custodia. ¿Se archivó el caso y antes se le otorgó la custodia? ¿Cuál es la situación legal de tu hijo? No, ahorita la condición legal de mi hijo es que sigue con las medidas de protección, que yo no me pueda acercar ni el padre. Y entonces el caso solo se archivó en fiscalía. Ajá. El caso sigue aún en proceso en el juzgado. Okay. Por eso el día de hoy yo pido al juzgado que está a cargo, es el segundo juzgado de familia, que la jueza es Pérez Campos Rosa Elvira, que está a cargo del caso de mi hijo, y la especialista legal Templo Ríos Carla Lice, pedirles, ¿no? Porque yo hice una apelación y hasta ahorita no hay respuesta de esa apelación para yo ya salir de esa medida de protección y para que mi hijo regrese a mí. Yasmina, acabas de decir algo que me dejó pensando. Sí. O sea, ni tú ni el padre del niño pueden verlo porque los dos tienen orden de alejamiento de la criatura.
Exacto, pero el papá sí lo ve porque, bueno, la abuela paterna está con ellos, y entonces yo como mamá en verdad no niego que lo vea a mi hijo, pero es injusto creo que más es contra mí, todo es contra mí. Más es contra ti. Tu madre hizo la denuncia por maltrato físico y psicológico contra tu niño, a tu nombre y también a tu esposo, ¿no? Los dos fueron denunciados. El padre del niño. En mi parte, yo fui denunciada por maltrato físico y psicológico y al papá por abandono. Y él por abandono. Okay. Sí, Sin embargo, el papá pero el papá del niño, ¿ha hablado contigo? ¿Tienes una relación cordial con él o también está rota esta relación al punto de que no puedan tampoco coordinar y saber cómo resolver este tema? Los dos son los padres. Claro. No, con él nunca tenía problemas. Desde que nació Daniel hemos quedado el acuerdo y hasta hemos hecho una conciliación que yo me iba a quedar con el bebé, porque en verdad nuestra relación como padres no iba a funcionar. Entonces cada uno por su parte decidió, ¿no? Pero cuando pasa esto, él sí se acercó, me ayudó en un momento, pero el día de hoy él ya se desvinculó de ese proceso. Entonces, pero no, él ya no obstante, quiere... él ve al niño, ¿verdad? Claro, entiendo que aunque él tenga una orden de alejamiento, él lo ve porque es su madre la que lo está cuidando. Entonces, a pesar de esa orden, le permite, le concede que él pueda acercarse. Yo te quería preguntar, Yasmina, si hace 2 años que tú no ves a tu hijo, no has tenido ninguna comunicación con él, y eso también quiere decir que, claro, tú no has podido conversar con él porque hace 2 años posiblemente él todavía no tenía un lenguaje muy claro, ¿verdad? Estaba aprendiendo recién a hablar. Y en estos 2 años, aún menos, tú ni siquiera has podido escuchar la voz de tu hijito. Sí, en verdad, yo hace 3 meses el ministerio me dio el permiso de ver por videollamadas a mi hijo. Bueno, pero me dijo que depende de la abuela. Entonces, yo trato de quedar de acuerdo con la abuela. Solo pocas videollamadas he recibido de parte de mi hijo, pero mi hijo no me reconoce. Me ve como una persona desconocida, ¿no? Ajá. Como una extraña. Yo trato de hablarle y quito qué hora va al nido. Y entonces es un niño que no sabe quién es su mamá, y entonces eso es lo que a mí más me duele, porque yo puedo estar sufriendo como mamá, pero él es el que más sufre porque necesita a su mamá. Entonces es una injusticia. ¿Y tú crees que la abuela paterna le habla mal de ti? No, en esa parte la señora sí, yo he tenido comunicación con ella me dice que siempre le habla de mí, le enseña fotos, pero no es lo mismo, ¿no? Porque es un niño que está creciendo con muchas cosas, está en un lado, está en otro lado, está con vacíos, aparte cómo se confunde. Claro, una cosa... Y dice mamá a todas las mujeres que ve, dice mamá, entonces no sabe. El problema es que tienes esta orden de alejamiento que te impide poder estar presente con tu hijo. Que te impide estar presente con tu hijo, pero otra cosa es que hayas podido quizá hablar con él, no sé, por una videollamada que a veces se hace y poder cruzar algunas palabras y poquito a poquito tener ese acercamiento que quizá no es físico, pero sí con tu voz, con la voz de una madre, y que ellos o tu mamá, que a pesar de que lo ha tenido un buen tiempo, le haya hablado de ti, cosa que no ha pasado. Me imagino que en ningún momento le ha mostrado fotos ni se ha referido de ti, y es por eso que él desconoce un poco esa relación. Y me da muchísima pena, Yasmina, porque yo sé que como madre debes sentir un dolor tan fuerte en el pecho de no poder abrazar a tu hijo y tenerlo en tu pecho cerca y darle el calor que él necesita. Yo te quería preguntar en cuanto a los gastos que tu hijo necesita, tipo la alimentación, vestimenta, temas de salud. ¿Quién cubre sus gastos? ¿El padre o...? Su papá y yo. Bueno, yo en verdad económicamente no estoy bien. A la señora igual le dije, pero sí le mando cositas como ropa, cuando son cosas festivas también, su cumpleaños, Navidad, entonces todo el dinero que ahorita ahorro es más para los abogados. Entonces que le estaría dando a mi hijo, ¿no? Hay algo que no entiendo. Entiendo que en principio el problema era con tu mamá.
Pero después de las denuncias de tu reclamo, va con tu suegra, ¿ya? Llamémosle así, a la mamá de tu pareja o de tu expareja. Lo ves por videollamada, pero si esa señora, que es abuela de tu hijo, de tu hija, sabe que tú eres, hijo, sabe que tú eres una buena madre y no hay ningún problema, yo no entiendo por qué, fuera parte de que haya una orden de alejamiento, siendo abuela, no te permite que viajes a Huánuco y que puedas abrazar a tu hijo. Claro. Eso es lo que no entiendo. Entiendo el lado de tu madre, que tu madre se convirtió en tu enemiga número 1. Sí. Y ahí venía todo el conflicto. Pero en teoría, tu hijito, tu angelito, se salva de esa situación cuando va con la otra abuela. Entonces, te repito, te reitero, no entiendo, fuera parte de un papel o una orden de alojamiento, que esa señora no te diga, ¿sabes qué? Cógete un autobús, Exacto. vente para Huánuco, vente para la casa, que yo te abro la puerta y abraza a tu hijo. Es lo que no entiendo. Claro. Ya, te explico. Bueno, en esa parte yo con la señora nunca hemos tenido un vínculo desde que nació Daniel. Entonces, bueno, es una familia muy, no muy pegada a mí, tampoco a mi hijo. Entonces, cuando pasa eso de la denuncia, todo, la señora, yo le hablo para poder quedar de acuerdo, o como madre también, ¿no? Pedirle ver a mi hijo. Yo sé que hay un documento, hay medidas, pero yo creía que como madre o mujer me iba a entender, ¿no? Que aunque sea por un momento verle a mi hijo con su supervisión. Claro. Pero la Está señora claro. con los documentos, ella se basa que, bueno, igual piensa, ¿no? Yo soy juzgada por todo lo que dicen esos documentos. Es decir, que, no es decir, soy que bien tu suegra o la psicológicamente, otra entonces, abuela... La señora tiene miedo de tener problemas con la ley. Es decir, que lo que me estás contando, para resumir, es que la otra abuela se agarra papelito manda. Ajá. Se está agarrando Pero papelito cuando manda. le conviene. Cuando le conviene. Porque al hijo sí le permite ver al hijo. Ahora, sí le vamos permite. a contextualizar, porque seguramente, Yasmina, este caso la están atravesando miles de mujeres al otro lado de la pantalla. Por desgracia, tu caso es muy común en nuestro país, porque además estamos hablando de una lentitud del Poder Judicial y de las autoridades en general para resolver. ¿Cómo es la historia de Yasmina? Yasmina enferma de COVID hace 2 años. Ella, debido a que necesitaba aislarse, le encarga a su hijo, se lo lleva a su hermana. Estando con la hermana, el niño es retenido por la madre, según lo que está contando Yasmina. Se lo lleva. Y en ese momento la madre de Yasmina, su misma madre, que es decir, la abuela del niño, la denuncia por maltrato físico y psicológico a ella y al padre. Ellos se encuentran separados en este momento. En medio de esa denuncia, ella recibe una orden de alejamiento, razón por la cual hace 2 años no puede ver a su hijo. Hace 2 años, es decir, ni siquiera ha escuchado las palabras de su hijo, porque cuando su hijo tenía 2 años todavía no hablaba claramente. El niño ha pasado a manos de la abuela paterna. ¿Por qué? Porque aquí también hay un entrampamiento entre el Poder Judicial, que dice que Yasmina no es apta para poder criar a su hijo, y por eso ha ordenado esta orden de alejamiento, pero el Ministerio Público, tras una evaluación, ha señalado que ella sí es apta. El tema es que ahora mismo esta criatura está en Huánuco con su abuela paterna. Su hijo, es decir, el padre del niño, sí puede verlo, porque la madre se lo permite, pero Yasmina no puede ver a la criatura hace 2 años. Parece enredado. Es muy enredado este caso porque estamos hablando de la propia familia, tu propia madre que te denuncia y te aleja de tu hijo. Y además, un padre que no es capaz de conciliar con la madre para permitir que esa criatura vea a su propia madre, sangre de su sangre, que es lo que más necesita en estos primeros años de crecimiento. Así es la historia, Yasmina, y decimos es enredada. Y también aquí tiene mucho que ver la negligencia y la lentitud del Poder Judicial, porque Eso, tú has Karina. puesto una orden de apelación. ¿En qué etapa está esa orden de apelación? Sí, ahorita en espera. espera, Bueno, la eternamente. apelación debería subir a la corte, pero eso se encarga el juzgado. Entonces, ahorita el juzgado lo sigue teniendo mi apelación. Ya, pero Entonces, ¿qué mi falta? abogada ya fue la semana pasada también y le dijeron que el día martes lo iban a subir a la corte para que la corte dé ya una resolución sobre el caso, ¿no? Pero martes, hasta ¿qué ahorita pasó? no hay respuesta. Yasmina, Sí. entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta para que el Poder Judicial ya resuelva de una buena vez tu caso? Porque creo que en Fiscalía, en Ministerio Público, tú estás apta para poder ver a tu niño, ¿verdad?
Fiscalía ya se archivó. Ya ahí dan la resolución. Okay. Entonces, ¿qué falta para que el Poder Judicial concluya? Claro, falta tomar la decisión ya del juez. Como es una apelación, sube a la Corte. Y la Corte es el encargado de tomar la solución ya, la resolución, ¿no? De ¿Cómo se llama el juez? Y eso es lo que estoy esperando. ¿Tienes el nombre del juez? ¿Tienes el nombre del juez y el juzgado? Haz una invocación. El caso se encuentra en el segundo juzgado de familia. El juez es Pérez Campos Roselvira y la especialista legal es Templo Ríos Carla Lisset. Les pediría, por favor, que en verdad que avance en este caso, porque ya es un caso que ya es más de 2 años, ya va para 3 años, entonces es lo que pido, justicia, porque el tiempo, como dije, a mí no me van a regresar de mi hijo. Y sobre todo, Yasmina, porque tu hijo no fue sometido a una cámara Gesell, y ese es otro punto aquí bien importante. Se le dio la razón a la abuela, tomando en cuenta una receta prescrita en una etapa de depresión postparto. Muchas mujeres han sufrido postparto. Y además una receta por escaldadura de la criatura. Esa es toda la razón por la que, según Yasmina, este niño ha sido alejado de su vida y no se ha sometido a la criatura a una cámara Gesell. Te agradecemos mucho, Yasmina, por confiar tu caso arriba, mi gente, por contarnos tu historia. Y vamos a estar muy atentos, además, a la respuesta que dé el Poder Judicial, porque sin duda tiene que velar, sobre todo por la integridad de ese niño. Y ese niño tiene que estar cerca a su madre. Muchas gracias, Yasmina. Hasta luego, un abrazo muy fuerte.